Las historias siempre me encuentran, incluso cuando no las estoy buscando. Este relato llegó sin nombre, acompañado de una advertencia breve, escrita al inicio. El remitente no esperaba comprensión inmediata, ni credibilidad absoluta. Solo necesitaba dejar constancia de algo que ocurrió de forma tan concreta que ignorarlo empezó a resultarle peligroso. Vive solo desde hace muchos años, en un departamento pequeño donde casi nada cambia. Sus días siguen una estructura rígida, marcada por horarios repetidos y hábitos previsibles. Dice que ese orden le da estabilidad, que le permite pensar sin sobresaltos, y que rara vez deja espacio para lo inesperado dentro de su casa. Entre esas rutinas está la de revisar el buzón cada tarde, apenas regresa del trabajo. No suele recibir correspondencia personal. La mayoría de las cartas son cuentas, avisos bancarios o publicidad. Por eso, el día en que encontró el sobre no sintió ninguna expectativa especial. El sobre era completamente común. Blanco, sin logotipo, sin marcas llamativas. Estaba mezclado entre otros papeles, sin destacarse. Lo tomó de forma automática y solo se detuvo cuando vio su nombre escrito a mano en el frente. Fue en ese instante cuando algo se desajustó. La caligrafía no era parecida a la suya. No era una imitación torpe, ni una coincidencia superficial. Era exactamente la misma. El mismo trazo en las letras curvas, la misma inclinación leve hacia la derecha, la misma presión irregular en ciertas palabras largas. Rasgos que reconocería en cualquier lugar. El remitente escribe que ese reconocimiento fue inmediato y físico. No necesitó comparar ni analizar. Supo, en el mismo segundo, que esa letra era la suya. Y esa certeza le produjo una incomodidad seca, difícil de describir, como si algo íntimo estuviera fuera de lugar. Pensó en una broma. Pensó en alguien que hubiera visto alguna nota suya y decidido copiarla. Pensó incluso en un error absurdo del cartero. Ninguna de esas ideas lo tranquilizó del todo, pero le permitieron entrar al departamento sin quedarse paralizado en la puerta. Apoyó el sobre la mesa de la cocina y permaneció de pie varios segundos, mirándolo sin tocarlo. No sentía miedo. Sentía una alerta extraña, una atención forzada, como si ese objeto exigiera ser observado con cuidado. Finalmente lo abrió. Dentro había una sola hoja, doblada con precisión. El papel era común, sin marcas visibles, sin señales de haber sido manipulado recientemente. Al desplegarlo, confirmó lo que ya temía. La letra era la misma que la del sobre, idéntica a la suya. El texto estaba escrito con una tranquilidad inquietante. No había tachaduras ni correcciones. Cada frase parecía definitiva, como si quien la hubiera escrito no hubiera dudado en ningún momento. No era un borrador. Era un mensaje cerrado. Leyó el primer párrafo y sintió una presión breve en el pecho. No porque dijera algo amenazante, sino porque estaba formulado con el mismo tono interno que usa cuando piensa a solas. No era la voz de otra persona. Era su propia voz mental puesta en palabras. Se sentó lentamente en la silla y continuó leyendo. La carta no hablaba de hechos concretos ni hacía advertencias explícitas. Hablaba de decisiones pequeñas, de postergaciones habituales, de hábitos repetidos que nunca había considerado importantes. Lo inquietante no era el contenido, sino la forma. El texto no juzgaba, no reprochaba, no presionaba, observaba, enumeraba, registraba, como si quien escribía conociera perfectamente su forma de evitar ciertas cosas sin enfrentarlas del todo. El remitente dejó la carta sobre la mesa y se levantó. Caminó por el departamento sin rumbo, intentando organizar sus pensamientos. Cada explicación racional que intentaba construir se desarmaba sola, no por falta de lógica, sino por falta de alivio. Revisó cajones, carpetas, cuadernos antiguos. Comparó la carta con notas viejas, listas de compras, apuntes personales. La coincidencia era absoluta, no solo en la forma de las letras, sino en la manera de estructurar las frases y cerrar las ideas. Volvió al sobre y examinó el sello postal.
Tenía marcas claras de haber pasado por el correo. No parecía algo que hubiera estado guardado en su casa. Eso descartaba, al menos en apariencia, la posibilidad de que él mismo la hubiera escrito recientemente. Esa noche durmió poco. No por pesadillas, sino por una actividad mental constante. Repasó días y semanas recientes, buscando algún vacío de memoria, algún momento en el que pudiera haber escrito la carta y luego olvidarlo. No encontró nada convincente. Al amanecer, lo primero que hizo fue mirar la carta. Seguía allí, exactamente donde la había dejado. El papel no había cambiado. Sin embargo, al releerla, la experiencia fue distinta. Las palabras parecían más precisas que la noche anterior. No nuevas, pero más ajustadas. Frases que antes le habían parecido generales, ahora se sentían directamente relacionadas con pensamientos que había tenido después de la primera lectura. Intentó convencerse de que estaba proyectando sentido, de que su mente buscaba conexiones donde no las había. Esa explicación le duró poco, porque la sensación de ajuste era demasiado clara. Al final de la hoja, notó algo que no recordaba haber leído la noche anterior. No era una frase nueva ni resaltada. Simplemente parecía haber pasado desapercibida antes. Era una línea breve, escrita con la misma letra, con la misma calma. No describía nada. No advertía nada. Solo marcaba un momento específico. El remitente escribe que, al leerla, entendió algo que lo inquietó profundamente. La carta no había llegado para ser comprendida de inmediato. Había llegado para acompañarlo durante un tiempo. Y esa certeza silenciosa fue el inicio de algo que todavía no sabía cómo nombrar. El remitente escribe que, después de aquella primera noche, la carta dejó de ser solo un objeto inquietante y pasó a convertirse en una presencia constante dentro de la casa. No necesitaba mirarla para recordarla. Bastaba con saber que estaba allí para que ciertos pensamientos quedaran suspendidos, incompletos, como si no debieran cerrarse todavía. Durante los días siguientes evitó tocarla. No por miedo directo, sino por una sensación extraña de respeto. Sentía que leerla demasiado pronto podía forzar algo que aún no estaba preparado para enfrentar, aunque no supiera exactamente qué. Intentó retomar su rutina habitual. Fue a trabajar, cumplió horarios, respondió correos, sostuvo conversaciones triviales. Desde afuera, nada parecía distinto. Pero internamente, notaba que su atención se dispersaba con facilidad, como si una parte de su mente estuviera ocupada en otra cosa. Cada vez que regresaba a casa, su mirada iba primero hacia la mesa donde había dejado la carta. No la abría, no la tocaba, solo confirmaba que seguía allí, exactamente en el mismo lugar, como si eso fuera suficiente para mantener cierto equilibrio. Una tarde, al llegar más cansado de lo habitual, notó algo que lo obligó a detenerse. La carta ya no estaba sobre la mesa de la cocina. No había sido escondida ni retirada. Estaba apoyada sobre el escritorio, alineada con cuidado, como si hubiera sido colocada allí deliberadamente. El remitente se quedó quieto varios segundos, observando ese cambio mínimo. No recordaba haberla movido. No encontró ninguna razón práctica para haberlo hecho. Aún así, no sintió una alarma inmediata, sino una normalidad inquietante, como si ese nuevo lugar tuviera sentido. Decidió leerla otra vez. El texto no había cambiado, las palabras eran las mismas, el orden era el mismo. Sin embargo, el efecto fue distinto. Frases que antes le habían parecido generales ahora se sentían precisas, casi personales, como si hubieran sido escritas pensando en los días que acababan de pasar. El remitente escribe que tuvo entonces una intuición incómoda. La carta no se adaptaba a los hechos, sino a su atención. No decía cosas nuevas. Revelaba sentidos que antes él no estaba en condiciones de percibir. Esa noche durmió mal, no por pesadillas claras, sino por un estado de vigilia intermitente. Soñó con páginas escritas que no lograba terminar de leer porque las palabras parecían desplazarse apenas intentaba enfocarlas. Al despertar, la sensación no fue de confusión, sino de continuidad, como si el sueño hubiera sido una extensión natural de lo que estaba ocurriendo durante el día. La carta seguía sobre el escritorio, intacta. A la mañana siguiente, decidió buscar explicaciones más concretas.
Revisó su computadora, archivos antiguos, correos guardados. Encontró textos escritos años atrás con el mismo tono reflexivo, la misma manera de rodear ciertos temas sin nombrarlos directamente. Eso no le sorprendió. Lo que le inquietó fue descubrir ideas que había olvidado haber pensado y que ahora aparecían formuladas con claridad, casi con anticipación. Durante esa semana comenzó a notar pequeños cambios en su comportamiento. No tomó decisiones drásticas ni hizo anuncios importantes. Simplemente dejó de postergar cosas mínimas que antes evitaba sin darse cuenta. Respondió mensajes que llevaba semanas ignorando. Cerró asuntos pendientes que no parecían urgentes, pero que siempre le generaban una incomodidad silenciosa. Cada acción era pequeña, pero el efecto acumulado era evidente. Una tarde decidió guardar la carta en un cajón, no para ocultarla, sino para comprobar si su presencia era realmente necesaria. Cerró el cajón con cuidado y se alejó, intentando no pensar en ella. Esa noche, al abrir el cajón para buscar otro objeto, la carta estaba arriba de todo, perfectamente visible, como si nunca hubiera sido colocada debajo de nada. El remitente escribe que no sintió sorpresa, sintió confirmación. Empezó a preguntarse no quién había escrito la carta, sino cuándo. La tinta no parecía reciente, pero tampoco antigua. No había marcas claras de deterioro ni señales de frescura. Era como si el tiempo no se aplicara del todo a ese papel. Una noche, al releerla con más atención, notó algo nuevo. No una frase añadida, sino una ausencia evidente. Había un tema que la carta rodeaba cuidadosamente sin nombrar. Esa omisión comenzó a pesarle más que cualquier palabra escrita. El remitente sabía exactamente qué asunto no aparecía. Era algo que llevaba años evitando enfrentar incluso consigo mismo. La carta no lo empujaba hacia ese punto. No lo señalaba directamente. Simplemente lo dejaba vacío, como un espacio que él debía completar por su cuenta. Durante los días siguientes, comenzó a escribir más. No cartas, sino notas sueltas, pensamientos breves, ideas inconclusas. Al releerlas, reconoció el mismo tono de la carta, la misma estructura reflexiva. Esa coincidencia no le produjo miedo. Le produjo una inquietud más profunda, la sensación de que la carta no estaba guiando sus pensamientos, sino organizándolos. Una noche comparó una de esas notas con la carta original. No eran iguales, no decían lo mismo, pero encajaban con una precisión incómoda, como piezas de un mismo proceso. Fue entonces cuando una idea que había evitado comenzó a tomar forma. Tal vez la carta no venía del pasado, tal vez tampoco del futuro. Tal vez había sido escrita desde un punto de su vida al que aún no había llegado, pero hacia el cual se estaba moviendo sin notarlo. Y esa posibilidad, lejos de tranquilizarlo, empezó a ejercer una presión constante, porque implicaba que, más temprano que tarde, iba a encontrarse exactamente con aquello que llevaba tanto tiempo evitando. El remitente escribe que, después de aceptar esa posibilidad, algo en su forma de pensar cambió de manera irreversible. Ya no intentaba explicar la carta desde afuera, ni buscar un responsable externo. Empezó a observarla como una consecuencia, no como una causa. Esa inversión silenciosa fue más perturbadora de lo que esperaba, porque lo obligaba a mirarse con una atención que había evitado durante años. Las noches siguientes fueron extrañamente estables, no tranquilas, pero sí claras. Dormía poco, aunque sin sobresaltos, y al despertar, tenía la sensación de haber pensado mucho sin recordarlo todo. La carta permanecía siempre en el mismo lugar, visible pero no invasiva. No reclamaba ser leída, pero tampoco se dejaba olvidar. Una madrugada, se levantó antes de que sonara el despertador. No había tenido un sueño concreto ni una pesadilla reconocible. Aún así, sintió una urgencia serena, como si hubiera llegado el momento de hacer algo que llevaba tiempo postergando. Fue hasta la mesa, se sentó y tomó una hoja en blanco. No pensó demasiado antes de escribir. Dejó que la mano avanzara a un ritmo lento, sin correcciones, sin pausas largas. No estaba redactando una carta ni un mensaje formal.
Estaba ordenando pensamientos que siempre habían aparecido de forma fragmentada. Al terminar, sintió un cansancio profundo, pero también una extraña claridad. Releyó lo que había escrito con atención. No encontró nada sorprendente en el contenido. Lo inquietante era el tono. Era el mismo de la carta original, no porque copiara frases, sino porque compartía la misma calma, la misma distancia reflexiva, la misma forma de señalar sin acusar. Comparó ambos textos durante largo rato. No eran idénticos, ni siquiera decían lo mismo. Sin embargo, se complementaban con una precisión incómoda. La carta parecía haber sido escrita desde un punto donde ese pensamiento ya estaba completo, mientras que su hoja reciente mostraba el proceso aún en marcha. Durante los días siguientes, el remitente empezó a tomar decisiones pequeñas, pero definitivas. No habló de ellas con nadie, no las anunció, simplemente dejó de postergar. Canceló algunas cosas, reorganizó otras, cerró asuntos que llevaba años manteniendo abiertos sin necesidad. No hubo alivio inmediato, tampoco euforia. Hubo algo más sobrio y más inquietante: coherencia. Sus actos empezaron a alinearse con pensamientos que antes solo existían como posibilidad. Esa alineación no lo tranquilizó del todo, pero le quitó una tensión constante que ya había normalizado. Una noche decidió guardar la carta, no como un gesto impulsivo, sino como un acto consciente. Buscó una caja donde conservaba documentos antiguos, papeles que ya no necesitaba consultar, pero que no quería tirar. Colocó la carta allí con cuidado y cerró la tapa. Al hacerlo, notó algo que no había considerado antes. El sello postal tenía una fecha precisa. No correspondía a los días recientes. Era de un periodo específico de su vida, años atrás, cuando había estado profundamente insatisfecho y lleno de ideas que nunca se animó a concretar. Ese detalle no lo sobresaltó. Le produjo una comprensión lenta. Recordó con claridad ese momento de su vida. Recordó pensar muchas de las cosas que la carta decía, aunque nunca las hubiera escrito. O al menos, nunca las hubiera terminado. La carta no había viajado en el tiempo. Había esperado. Semanas después, volvió a abrir la caja. Releyó la carta con distancia. No encontró frases nuevas ni sentidos ocultos. Todo estaba completo. No porque hubiera cambiado el papel, sino porque él ya no estaba en el mismo lugar interno desde el cual la había leído por primera vez. La guardó de nuevo y no volvió a tocarla. No porque quisiera olvidarla, sino porque ya no cumplía ninguna función activa. Había dejado de ser una advertencia silenciosa para convertirse en un registro. El remitente aclara que nunca volvió a recibir otra carta similar. Nunca apareció un segundo sobre. Nunca ocurrió nada que pudiera considerarse una repetición del fenómeno. El episodio no se prolongó como misterio. Se cerró como proceso personal. Con el tiempo, empezó a pensar en la carta de otra forma. No como algo extraño que le ocurrió, sino como algo que permitió que ocurriera otra cosa. Una reorganización lenta, incómoda, pero necesaria. Entendió que hay pensamientos que no desaparecen cuando los ignoramos. Se acumulan, se ordenan solos, esperan el momento en que somos capaces de leerlos sin defensas. No cree haber sido contactado por nadie. No cree haber recibido una advertencia sobrenatural. No cree haber vivido algo inexplicable. Cree algo más inquietante y más humano. Cree que, a veces, somos nosotros mismos quienes dejamos mensajes para el futuro, no en papel, sino en forma de decisiones postergadas. Y que reconocer la propia letra no siempre significa recordar haber escrito. A veces significa aceptar que ya sabíamos lo que estábamos evitando. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te acompañó, deja tu like. Eso mantiene este canal vivo y me permite seguir contando estas historias. Y si quieres escuchar los relatos que llegan mañana, suscríbete. Yo estaré aquí. Increíble, pero real.